podemos ir alternando, ¿ya? Y después vamos a orar. Yo inicio y ustedes el siguiente pasaje. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Padre amado, hemos leído tu palabra. Queremos, Señor, entenderla ahora. Queremos, Señor, que tú nos muestres el Evangelio a través, Señor, de tu Escritura. Señor, porque la palabra nos muestra en cada pasaje, Señor, la esencia de este libro, que es la obra de Cristo, Señor, que es el Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú nos reconfortes, Señor, a través de tu palabra. Que tú, Señor, aquellos que están debilitados hoy, Señor, tú los fortalezcas. Que aquellos que están, Señor, pasando por la aflicción, Señor, tú los consueles. Que aquellos, Señor, que necesitan, Padre, tienen necesidad de ti, de, Señor, ser fortalecidos porque están débiles, Señor, por nuestras pobrezas, Señor, por nuestros pecados de la semana. Señor, tú reafirmes su fe nuevamente a través de tu palabra. Que aquellos que necesiten arrepentimiento, tú les des arrepentimiento, Padre. Que lo pidamos, Señor, de todo corazón. Que aquellos que necesitan que se aumente su fe, tú lo hagas, Señor, a través de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ya terminamos, como decía Esteban, las 7 iglesias. Entonces, deberíamos saberlas de memoria, ¿cierto? ¿Sí? La primera era Éfeso, la segunda, Esmirna, la tercera, Pérgamo, la cuarta, Tiatira, la quinta, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces eso ya está un poco ahí en la memoria colectiva de todos, ¿cierto? Y cambiamos, ¿cierto? De plano, estábamos en la tierra, ¿cierto? Todo esto estaba pasando en la tierra y ahora hay un cambio total de plano y ahora estamos en el cielo, ¿cierto? Entonces el Señor le dice a Juan, te voy a mostrar las cosas que son, pero también las cosas que serán. Entonces, hermanos, este capítulo es un punto de inflexión. Es como venimos, hermanos, de las 7 iglesias y vemos en cada una, ¿cierto?, aflicciones, ¿cierto?, disyuntivas. Vemos gente que es pobre, que es débil. En Éfeso veíamos gente que carecía del primer amor, que es un pecado en contra del Señor. El primer amor no es un estado parcial del creyente, sino que es una forma constante en la cual tú y yo debemos vivir, amado hermano. No nos olvidemos de esas cosas importantes que aprendimos. Ellos habían perdido el amor por el Evangelio.
En Esmirna había una iglesia débil y pobre que amaba el Evangelio y que se daban por ella por entero y morían por el Evangelio. En Pérgamo y en Tiatira, en ambas iglesias veíamos falsa doctrina en medio de la congregación y el Evangelio estaba puesto en peligro. En Sardis veíamos una iglesia que creía ser impenetrable, pero que estaba muerta espiritualmente y necesitaban el Evangelio urgentemente. Vimos también en Filadelfia una iglesia fiel, que trabajaba por amor al Señor y que también sufría persecución por causa del Evangelio. Y también vimos en la Odisea una iglesia muerta, una iglesia inerte, una iglesia que se creía rica, pero no se daba cuenta de la realidad, porque ese velo aún estaba en sus vidas y el Evangelio estaba puesto en peligro. Pero el Señor, ¿cierto?, grandemente vimos en las últimas 2 predicaciones, va, ¿cierto?, y le ofrece el Evangelio de la gracia nuevamente. Entonces, este recorrido es como un poco, ¿cierto?, ir desde el sur de Chile, ¿cierto?, ver esos paisajes maravillosos, ¿cierto?, y ver que viene Santiago y viene toda la ira de Dios, ¿cierto?, vienen esos lugares de juicio, tiniebla, pero antes de llegar a Santiago vamos a ver un lugar maravilloso, Chiloé, que nos da paz, nos da tranquilidad y nos da bienestar, ¿cierto? Ahora los que, no conocen, yo soy de Chiloé y por eso digo estas cosas, ¿ya? Porque no hay lugar más lindo que ese. Pero Chiloé ni siquiera se compara a lo que acabamos de leer. Ni siquiera es una arena o una parte del mar de cristal del cual describe Apocalipsis. Ni siquiera Chiloé, ni siquiera los lugares más lindos que tú has visitado, ni siquiera el bienestar de estar en tu hogar se compara con el bienestar de estar ahí, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, esta palabra que vamos a leer hoy día, hermanos, lo que nos lleva es a detenernos primero. El Señor nos dice, vamos a ver todos los juicios que hay en contra de las naciones. Claro que sí, en contra del pecado, en contra de Satanás, ¿cierto? Cuando el Señor limpia, ¿cierto?, y elimina a sus enemigos. Pero antes de eso yo te tengo que decir, el Señor nos dice, estoy en control de todas las cosas. Porque pareciera ser que de aquí en adelante, ¿cierto?, se desatan las iras y los juicios de Dios, pero pareciera que no hubiese control. No, y el Señor nos dice, sí, hay control. Vaughan Roberts, él hace una analogía en cuanto a este capítulo, y él dice, ¿qué pasaría si tú estuvieras en la playa y una niña está en el mar y de repente aparece un tiburón, ¿cierto?, y intenta atacarla? Tú dirías, ¿qué está pasando? Descontrol total, no puedes hacer nada. Y de repente aparecen cámaras, luces, era una película. ¡Ay! Es hasta una película, ahí está el control de todo esto. Algo así, hermanos, es lo que va a suceder. Dios está en control de todas las cosas, de todo. Él está en su trono. Y ese trono no está vacío. Y esa debe ser nuestra satisfacción. No es un trono vacío, sino que, como dice aquí la palabra, dice que hay uno sentado. Uno. No es un trono al cual nosotros debemos afligirnos porque no hay nadie, sino porque ahí hay alguien que es justo, bueno, bondadoso y santo. Amén. Entonces, antes de introducirnos, hermanos, podemos ver, ¿cierto?, la soberanía de Dios y en todo esto, y que es uno de los mensajes más confortadores que podemos tener, saber que Dios está en control de todas las cosas. Entonces vamos al versículo 1, dice, después de estas cosas que vi y miré, se abrió una puerta en el cielo y la primera voz que había oído como una trompeta que me hablaba dijo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. Acá hay una transición entre las cosas que son y las que han de suceder. Recordemos el capítulo 1, vamos al capítulo 1, versículo 19. El Señor, ¿qué es lo que le dice a Juan? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, cuando el Señor hace este cambio de plano, eso es básicamente lo que está haciendo. Va a mostrarles las cosas que han de ser, las cosas que han de suceder. Dios ha abierto un portal, le abre un portal a Juan. Y el Señor ya lo había hecho esto anteriormente a otros profetas e incluso a patriarcas. ¿Se acuerdan de Jacob?
¿cierto? Cuando dice, el Señor le mostró una escalera y él ve una puerta y dice, esto es la puerta de Dios. Qué asombroso lugar, es la puerta del cielo. El Señor le mostró el cielo a Isaías, a Ezequiel y también a Daniel. No voy a profundizar en las visiones que ellos tuvieron hoy día, sino que me quiero centrar en el mensaje de Apocalipsis. Pero es curioso, hermanos, pero los rabinos judíos tenían mucho temor de hablar del trono de Dios. Ellos tenían terror de hacer esto. Se les estaba prácticamente prohibido hablar del trono de Dios. No querían hablar del trono de Dios por el aspecto santo que tiene el trono. Entonces, el Señor le muestra esto a Juan. Se abre una puerta del cielo y la primera voz que escucha es como de trompeta. Como de trompeta. Entonces, en la Biblia, hermanos, podemos ver que cuando hay sonido de trompeta es que lo que viene es súper importante. Es sumamente importante, relevante. Cuando Moisés, ¿cierto?, sube al monte en busca del decálogo, dice la Biblia que hubo sonido de trompeta. Sonido de trompeta. En las fiestas de las trompetas, obviamente, que indicaba el año nuevo inicio, habían trompetas. Y era algo que marcaba la historia del pueblo de Israel. Por otro lado, ¿cierto?, hemos leído quizás muchas veces en Tesalonicenses que con voz de mando y trompeta de Dios, el Señor vendrá a buscar a su pueblo, ¿cierto? Va a ser una trompeta que si el Señor viene a buscarnos hoy, tú y yo debiésemos escuchar. Que el Señor de alguna forma, ¿cierto?, nos va a capacitar para poder escucharla. Entonces, el Señor le dice que ha abierto una dimensión nueva que es el cielo y una voz de trompeta que le habla, ¿cierto? Que sube acá y yo te mostraré las cosas que van a pasar. Y en el versículo 2 vemos que al instante yo estaba en el Espíritu, ¿cierto? Y esto hace referencia también a lo que leímos en Apocalipsis 1:10, que dice que Él en el día del Señor estaba en el Espíritu. No solamente debemos pensar que Él fue trasladado al cielo con todos sus sentidos, ¿cierto? Porque esto es verdad, acá no podríamos, hermanos, negar que hay una realidad profunda, hermanos, de que Él fue trasladado, hermanos, al cielo. No podríamos negar eso, hermanos. Pero también hay una realidad que Juan se preparó para este día, porque era el día del Señor, por eso estaba en el Espíritu. Pero fue trasladado. Todos sus sentidos naturales, hermanos, fueron poseídos por Dios para que Él pueda ver, sentir, hermanos, y observar todas las cosas que estaban pasando. El Espíritu Santo capacita a Juan. Y acá vemos la acción del Espíritu Santo capacitando a Juan para que él pueda soportar esta visión. Porque vamos a ver, ¿cierto?, como hemos visto anteriormente, que Isaías, ¿cierto?, cuando lo ve, él pensaba que iba a caer muerto por esta visión que tiene. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, capacita a Juan para poder tener esta visión. Y aquí vemos, hermanos, la Trinidad en acción. La Trinidad. Porque vemos el trono del Padre, vemos la voz del Hijo como trompeta y vemos al Espíritu Santo capacitando, ¿cierto?, a Juan. Entonces, hermanos, Juan sube, ¿cierto?, a esto llamado, ¿cierto?, el cielo, a esta nueva dimensión. Y dar una imagen, como yo les decía, de Dios estaba prohibido, porque estaba prohibida la idolatría. Entonces ellos pensaban que si daban una imagen del trono de Dios, la gente iba a hacer imágenes de esto. Pero la verdad es que el Señor constantemente a través de la palabra va revelando, ¿cierto?, a ciertas personas lo que está sucediendo en el cielo. Pablo dice, ¿cierto?, que es probable, ¿cierto?, que los teólogos dicen que él también fue trasladado al cielo, pero no habló de esto. No le fue permitido hablar. Ahora, él está en el cielo y ve un trono establecido. Un trono establecido en el cielo. Y en el trono hay uno sentado. No es un trono vacío como decíamos anteriormente. ¿Y cómo es el aspecto de esta persona que está en el trono? Versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? A piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todos estos detalles del trono, recuerden, hermanos, tratar de
dimensionarlos bien, memorizarlos, porque después más adelante vamos a ver el gran trono blanco. Y probablemente la persona, ¿cierto?, que deba exponer esto por septiembre va a tener que hacer una comparación entre el trono blanco de Dios y este trono. Y hay una diferencia total y abrumadora de lo que ocurre en este trono y lo que ocurre más adelante, en el gran trono blanco. Entonces dice la palabra que el aspecto era majestuoso y bello. Y bello. ¿Se acuerdan cuando cantábamos quizás en algún tiempo, cierto? Cuán bello es el Señor. ¿Se acuerdan de ese corito que cantaba? Cuán bello es el Señor. Y los himnos que cantamos, hermanos, son maravillosos como describen la imagen de nuestro Dios. Pero dice la palabra que era jaspe, cierto, cornalina, esmeralda. El jaspe, hermanos, se menciona en la Nueva Jerusalén y es parte constituyente de la ciudad de Dios. Su esplendor era como piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalizado, dice Apocalipsis 21:11. Así era la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, recordemos que Cristo es todo. Cristo es el verdadero israelita, Cristo es el verdadero Adán y Cristo es el verdadero Jerusalén, donde tenemos paz. Esta piedra no es como la que conocemos hoy día, hermanos, sino que en la antigüedad esta piedra brillaba, ya era esplendorosa, era como un diamante. Y aquí, hermanos, este jaspe, ¿cierto?, funciona como un artefacto refractante. Para los que no saben física, hay un fenómeno que se llama refracción. Refracción, que es cuando una onda pasa a través de otro cuerpo, ¿ya? Y hay ciertos cambios, pero no solamente hay una refracción aquí, sino que también a través de este resplandor se produce un arco iris, que es lo que ocurre cuando usted, por ejemplo, tiene un prisma, ¿cierto?, y pasa una luz blanca y después se dispersan los colores. Eso es lo que está pasando básicamente, pero este arco iris es de un color, es de un solo color. Ese color es esmeralda, ¿ya? Porque sabemos que el arco iris tiene 7 colores. ¿Ya? Pero el Señor aquí describe un solo color. La segunda piedra es cornalina. La cornalina es una piedra rojiza que básicamente aquí nos lleva a simbolizar, ¿cierto?, la justicia de Dios. La justicia de Dios, su ira ardiente. Y alrededor del trono, como decía, ¿cierto?, hay un arco iris, ¿cierto?, de color verde, esmeralda, ¿cierto? Pintarse la cara color esperanza, ¿cierto? Mirar el futuro con el corazón. ¿Con qué corazón? Con el corazón humano. Pero aquí, ¿cuál es la esperanza? Es que Dios, ¿cierto?, es quien nos va a dar aquella paz que necesitamos finalmente, ¿ya? No es en nuestra propia confianza, ¿cierto? No es lo que el mundo puede hacer, no es este gobierno el que lo puede hacer, ¿cierto? No es el sistema, Señor, democrático que tenemos, no son nuestras fuerzas, no es tu trabajo lo que te va a traer paz, sino que es la obra de Cristo, lo que Él puede hacer por ti, lo que Él hace en nuestras vidas. Por otro lado, hermanos, el arco iris, ¿cierto?, en la Biblia, ¿qué simboliza? Lo que podemos ver en Génesis, ¿cierto? ¿Cierto? El pacto entre Dios y el hombre que no iba a destruir, ¿cierto?, más el mundo con lluvia. Ahora, ¿cuándo hay un arco iris, hermanos? ¿Cuándo hay un arco iris en la naturaleza? ¿Después de qué? Bueno, puede ser previamente a que esté terminando la lluvia, pero por lo general es cuando termina la lluvia, es cuando termina la tormenta, es cuando termina tu historia de pecado. Es cuando termina, hermanos, la aflicción del pecado en tu vida. Ahí aparece el arco iris. Pero es posterior, ¿cierto?, a la tormenta. Es posterior, ¿cierto?, a tu aflicción, a tu vida pasada cuando estabas en tinieblas. El Señor acá nuevamente nos abraza, ¿cierto?, a través de este símbolo, diciéndonos: yo soy fiel, yo cumpliré mis promesas. Yo soy un Dios que promete y no falla. Si tú ves tu vida hoy día, hermanos, puedes tener un montón de aflicciones. Ustedes conocen que yo he pedido por muchas cosas en mi familia, ¿cierto?, esta semana. Pero cuando yo veía esto, yo descansaba en el Señor. Decía: tú tienes control de todo.
vienen los jinetes del Apocalipsis, vienen las copas, ¿cierto? Vienen los relámpagos. Lo sé, pero sé que Dios está en control de todo. Y sé que Él va a cumplir su promesa. Amén. En el versículo siguiente, versículo 4, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, hermanos, tenemos acá 24 ancianos, 24 seres, ¿cierto? Que, fíjense las características, que, bueno, están sentados ¿en dónde? En tronos. Eso ténganlo ahí en mente, están sentados en tronos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, se ha especulado mucho acerca de estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos seres? Ahora, hermanos, el Señor, hermanos, dice que Él invita a santos a que se sienten con Él en el trono. Y eso lo predicó nuestro hermano la semana pasada. Vamos al 3:21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces acá empezamos a descartar cosas que vienen a la mente de algunos teólogos sobre qué podrían ser los 24 ancianos. Y podemos descartar de inmediato, hermanos, que son ángeles. No son ángeles, ¿ya? Tampoco son querubines y son serafines, ¿ya? ¿Quiénes reciben este privilegio? ¿A quién se les da autoridad, hermanos, para juzgar? Vamos a Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca de sus frentes ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? ¿Quiénes se sientan en el trono, hermanos? Vemos acá que el Señor lo promete a su pueblo. Vemos más adelante, ¿cierto?, que son personas que están para juzgar, ¿cierto?, a los impíos. Primera de Corintios 6, del 2 al 3. Vamos allá. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? ¿Tú eres un santo del Señor? ¿Tú has sido lavado por la sangre del Cordero? ¿Has sido vestido con las vestiduras, por ejemplo, que cargaban las personas de Sardis? ¿Se acuerdan que en Sardis habían personas que no habían manchado sus vestiduras? ¿Has sido tú, hermanos, limpiado por la sangre de Cristo? Tú entonces has de juzgar, hermanos, a las naciones junto con el Señor. Ahora, estos 24 ancianos dicen que tienen ropa blanca, pura, ¿cierto? Otro signo, hermanos, que básicamente lo que representan los 24 ancianos es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y podemos ver, hermanos, en el Antiguo Testamento 12 patriarcas. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, 12 apóstoles. Como de alguna forma sellando, ¿cierto?, que son un mismo pueblo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Seres que en este caso en el trono representan al pueblo de Dios adorando y que han de juzgar a las naciones. Nos representan a ti y a mí. Entonces los santos van vestidos con ropa blanca, lo cual significa pureza. Las coronas, ¿qué simbolizan, hermanos? ¿Qué pueden simbolizar una corona? Él nos ha hecho reyes, ¿cierto? Y los reyes llevan coronas. Y nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces las coronas simbolizan autoridad, ¿para qué? Para reinar, para juzgar con Cristo. En Apocalipsis, capítulo 5, vamos a volver nuevamente a Apocalipsis 5, versículo 10. Leamos del 8 para que podamos entender todo el contexto. Dice: y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Fíjense lo que dice ahora, tomen atención, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Nos has redimido. Tanto los 4 seres vivientes como los ancianos dicen: tú nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta de ese privilegio, hermano? Tú y yo, hermanos, perhuétanos de esta tierra, seres, hermanos, calamitosos, seres, hermanos, putrefactos. ¿Cierto? Yo sé que Pablo Watcher dice esto a cada rato en sus predicaciones, pero si él pusiera, ¿cierto?, aquí una televisión y mostrara todo lo que somos seres horribles, y esos seres horribles van a ser limpiados y purificados por la sangre del Cordero, porque es suficiente para lavar nuestros pecados, y reinaremos juntos con Él. ¿Te das cuenta de esa maravilla, hermanos? De que tú vas a ser parte de eso, del reino de Dios, de forma activa. Vas a participar del juicio a las naciones. Y el Señor pone esto en perspectiva en el trono, diciendo: estos 24 ancianos representan al pueblo. Hermanos, por lo tanto, no son ángeles, ¿ya? Porque los ángeles, ¿qué son? Son servidores de Dios, ¿cierto? Son servidores. Y por lo tanto, hermanos, no han sido redimidos, ¿ya? No han sido redimidos. Entonces, cuando el pueblo redimido de Dios es llevado a la gloria, sabemos que están rodeando el trono de Dios, como lo vemos también en Apocalipsis 7:9. Sus representantes son los 24 ancianos que ocupan tronos para dominar y juzgar. Llevan ropas blancas para simbolizar pureza y coronas para indicar victoria. Como el pueblo del pacto, tienen el privilegio de dominar, en tanto que los ángeles sirven como mensajeros. Hendriksen señala lo siguiente: estos 24 ancianos se mencionan primero por la sencilla razón de que son primeros en importancia y en la gloria de entre todos los seres en el cielo. Tienen mayor relevancia y mayor importancia. El pueblo de Dios. Ok, es importante también mencionar que el número 24 aparece de forma simbólica solo en el libro de Apocalipsis, en ningún otro libro de la Biblia. Como decía, teníamos 12 patriarcas en el Antiguo Testamento y tenemos 12 apóstoles. Hermanos, ¿se da a los ángeles la facultad de ser juzgados, de juzgar a los seres humanos en la Biblia? ¿Los ángeles han de juzgar? No. Es más, la Biblia nos dice, ¿cierto?, que ellos tienen curiosidad de saber lo que tú y yo experimentamos, porque somos objetos de la gracia de Dios, objetos de una gracia inmerecida del Evangelio. Entonces, vamos a seguir progresando. Entonces queda claro, hermanos, que estos 24 ancianos representan al pueblo de Dios en todo tiempo, ¿ya? Antes de la venida del Señor, después de la venida del Señor. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, hermanos, esta escena, ¿cierto? Relámpagos, truenos, ¿cierto? En llamas, 7 antorchas, hermano, un lugar, hermano, terrible. Póngase en el lugar de Juan, hermanos. Póngase en el lugar de Juan contemplando todo eso. Pero este terror inmenso de la santidad de Dios, porque todo este pasaje nos habla de la santidad de Dios y de la plenitud del Espíritu que hay en el trono, contrasta también con la paz que Juan recibe a través de todo lo que hemos ya descrito. De una forma diciendo: yo soy temible en batalla, pero también soy un Dios que da paz por medio de lo que soy. Entonces, hermanos, podemos ir un poco, trasladarnos, ¿cierto?, al monte Sinaí, donde en Éxodo 19:16, no lo busquen, dice: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube
se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Eso pasó en el monte Sinaí cuando se entregó el decálogo. La voz de Dios, hermanos, el mensaje de Dios aquí se da entre relámpagos, estruendos y truenos. Así es la voz de Dios. Vamos al Salmo 29. Quiero que podamos ilustrar a través de este Salmo cómo es la voz de Dios. Dice el versículo 3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es como si el salmista hubiese sido trasladado también a este trono y ver la voz de Dios y los relámpagos y la gloria de Jehová en su trono. Y 7 llamas, ¿cierto?, que ardían delante del trono, que son los 7 Espíritus de Dios. Podemos ver en el trono la plenitud de la Trinidad. Y delante del trono, por así decirlo, un mar de vidrio como de cristal. Yo voy a enfatizar ciertas cosas, hermanos, porque podríamos hablar mucho de cada detalle, pero quisiera enfatizar esto. Después de esta descripción terrible, después dice, hay un mar de vidrio como de cristal. Algo sólido. Y el mar, hermanos, constantemente en la Biblia no está hablando del mundo, del pecado. Constantemente habla de eso, de lo inconstante que son las olas, ¿cierto? Y cómo somos nosotros mismos. Pero acá se nos describe, ¿cierto?, un mar de vidrio, transparente, de cristal, en el cual, hermanos, tú te podrías parar, ¿cierto?, y no te vas a hundir. Como Pedro, ¿se acuerdan que andaba sobre el mar, quitó la mirada del Señor y cayó? Pero acá es un mar sólido. ¿Ya? No confundir, hermanos, tampoco con el mar que vamos a estudiar más adelante, donde emerge la bestia. No es ese mar, no. Este es el mar de cristal que el Señor nos ofrece. El cristal tiene la calidad de ser claro, de modo que se puede ver a través de él. Esto quiere decir que los santos en el cielo pueden ver la sabiduría de Dios en acción. Es clara y es profunda. El vidrio, hermanos, en épocas antiguas era opaco, pero el cristal era transparente. El énfasis aquí se encuentra en la comprensión y la perspicacia infinita de Dios, que Él todo lo entiende, que Él todo lo comprende, y en eso podemos descansar, que es la plataforma de victoria del trono de Dios, este mar. Entonces Dios está sentado en su trono, como dice Apocalipsis 15:2, y esta plataforma es el mar. En contraste, hermanos, con lo que el Señor narra en Apocalipsis, hermanos, 17:1, vamos allá. Acá habla del mar, en donde está sentada Babilonia, la gran ramera. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Sobre muchas aguas. Estas aguas aquí que representan, versículo 15. Me dijo también las aguas que has visto, 17:15. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa es el mar ¿de quién? De la gran ramera. Pero el mar de Dios, hermanos, es inamovible, es sólido, es transparente.
mientras que el mar que ofrece la gran ramera es confusión, es destrucción, es pecado. Qué contraste más grande. Todos los reyes, sacerdotes, tienen que pasar por ese mar de cristal para llegar al trono de Dios. Versículo 6. Delante del trono había como un mar de cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y acá viene, ¿cierto?, otra descripción de 4 seres vivientes que están junto al trono y alrededor del trono. 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. ¿Okay? ¿Qué son estas 4 cosas? Estas 4 seres vivientes. Bueno, primero decir que Simón Kistemaker, que tiene un comentario sobre Apocalipsis, dice que tratando de tener una visión de esto, probablemente cada ser viviente está en una esquina, como si fuese un cuadrilátero, ¿ya? De tal forma que de cualquier ángulo uno pueda ver el trono y a uno de estos seres adorando al Señor. Ahora, ¿qué son estos 4 seres vivientes, hermanos? ¿Qué son? Bueno, Ezequiel, cuando tiene su visión, esto lo puede buscar en su casa, en Ezequiel 10, del 20 al 21, habla que son querubines, ¿ya? Que eran los seres celestiales de más rango. Por ejemplo, habían custodiado el árbol de la vida, ¿se acuerdan? El Señor pone un querubín para proteger el árbol de la vida. La Biblia nos muestra a través de esta narración que estos seres están llenos de vida, son vigilantes y son inteligentes, están recubiertos de ojos delante y detrás. Ezequiel dice eso en capítulo 1, versículo 18. Más adelante, en el versículo 8, dice que tienen ojos por dentro, ¿cierto? Versículo 8, sí. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Entonces, aquí no confundir que los ojos están dentro de su cuerpo, porque la verdad es que no tiene sentido, sino que tenemos que basarnos básicamente en este pasaje que acabamos de leer, que tienen ojos por dentro, delante y detrás. Es decir, por dentro de su cuerpo, cuando cubrían sus alas, uno podía ver debajo, por el interior, ojos, ¿ya? Dentro de lo que cubría, ¿cierto?, sus alas, todo cubierto de ojos, ¿ya? Y por fuera también ojos. Y la Biblia nos muestra que con los ancianos cantan alabanzas, y también más adelante podemos decir que dicen amén a todas las sentencias que se ejecutan. Hablan de la apertura de los 4 primeros sellos, que vamos a ver más adelante, y uno de estos seres entrega una de las copas de la ira de Dios. Ahora, hermanos, constantemente cuando se habla de estos 4 seres, por lo general se cree, ¿ya?, que son una representación de los 4 evangelios. La verdad es que no es tan así. ¿Por qué razón? Porque los padres de la iglesia, tanto Orígenes, Victorino de Petau, que era una persona que fue obispo en Éfeso, y y Atanasio, no se ponían de acuerdo de qué animal representaba qué evangelio. ¿Ya? Ahora, si nosotros seguimos leyendo más adelante, podemos ver lo siguiente, en el versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Ya? ¿Qué son esas cosas, hermano? Aparte del hombre, las otras 3, ¿qué son? Animales, ¿cierto? Y el hombre. Entonces, ¿qué representará? ¿Qué probablemente puede representar? Un hombre, animales, la creación. Eso es lo que básicamente está mostrando aquí el pasaje, que tanto el hombre como todos los seres creados, es decir, la creación, finalmente también adoran al Dios vivo. Y fíjense, hermanos, que esto es curioso, hermanos, porque si vamos de nuevo, leamos de nuevo ahora, vamos a Apocalipsis 5, versículo 8, lo vamos a leer de nuevo. Yo sé que lo vamos a leer de nuevo, pero para que vean esto.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono y del Cordero. Todos tenían arpas, ¿cierto? Y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y los 4 seres vivientes también cantan esto. ¿Ya? La creación igual canta esto, porque la creación añora que los hijos de Dios, ¿cierto?, sean transformados. La creación gime a una, ¿cierto?, por la revelación de la segunda venida, hermanos. Toda la creación, hermanos, adorando al Padre. Hay algunos teólogos que esgrimen, hermanos, que cuando sea la Nueva Jerusalén va a haber una nueva creación animal. Algunos postulan eso. No sé, hermanos, no tengo idea. Pero de una u otra forma, lo que nos muestra este pasaje básicamente es que toda la creación, todo lo creado, adora al Dios vivo. Primero, el Señor nos muestra una cena del pueblo de Dios a través de los 24 ancianos, y ahora nos muestra la creación a través de estos 4 seres vivientes. Ahora, sigamos con el pasaje. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo es el Señor Todopoderoso. Cada uno, ¿cierto?, tenía 6 alas. Esto es parecido a lo que ve Isaías y Ezequiel. Entonces, hermanos, son seres angélicos, con 2 cubren, ¿cierto?, su rostro, con 2 cubren sus pies, y 2 son para volar. Eso lo vemos en Isaías 6:2. Pero el pasaje en Ezequiel dice que tenían 4 alas. Acá no se nos muestran 6 alas. Podemos simplemente definir que son visiones y cada una de ellas tiene un propósito, cosa que no vamos a estudiar de Ezequiel. Hermanos, y tampoco podemos suponer que el número 6 aquí no está hablando, ¿cierto?, de algo siniestro o algo incompleto. Ya simplemente está hablando de una funcionalidad, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hermanos, dice la Biblia que estaban llenos de ojos. Llenos de ojos por todos lados. ¿Ya? ¿Qué simbolizará esto, hermanos? Dice que estaban llenos de ojos y toda su concentración, todo lo que eran, estaba centrado en adorar al que estaba sentado en el trono. Sus ojos, hermanos, todo su ser está solamente enfocado en una sola cosa: adorar, ¿cierto?, a la Trinidad, total y plenamente. Todo. En la mañana, cuando Alex, ¿cierto?, estaba hablando acerca de Proverbios, capítulo 4, me acordaba de esto. El versículo 25 del capítulo 4 de Proverbios dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Me acordaba de esto. Hermanos, ¿cuántas cosas hay que nos sacian visualmente? ¿Cuántas cosas? Eclesiastés 1:8, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Que el ojo no se cansa ni se sacia. No se sacia de nada. De nada se sacia tu visión. No sé si tú has estado trabajando, hermanos, y de repente estás viendo Facebook. Estás trabajando y estás metido viendo las noticias. O estás trabajando en tu casa y tu visión ya te llevó a otra cosa. ¿Ya? No estás totalmente concentrado. Tu visión y tu ojo no se sacia de ver. ¿Te pasa eso? A mí me pasa. Creo que soy el único. Pero ¿te das cuenta de cuántas cosas, hermanos, pueden llenar, ¿cierto?, nuestra mente? Porque pasan a través de nuestros ojos. Pero aquí ellos no se cansan de día ni de noche de adorar, y todos sus sentidos, todos sus ojos están centrados en eso: adorar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y dice que era en su cántico, ¿cómo es? El versículo siguiente. Su cántico es: santo, santo, santo. Y aquí es una parte central del pasaje, hermanos.
Se dan cuenta que lo primero que exaltan es el atributo más bello de Dios, el atributo más hermoso de Dios. La Biblia no dice que Él es bueno, 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 que Él es supremo, 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 que es soberano, 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 sino que es santo, santo, santo. Y a través de toda la Escritura podemos ver, ¿cierto?, que la santidad, ¿cierto?, es el atributo fundamental de Dios. Es como si fuera el lustre o la brillantez de los otros atributos. Y dice la Biblia que ellos no se cansaban de día ni de noche. Dios es santo a causa de su majestad pronta a manifestarse. Dios es santo por su justicia ya manifestada. Y Dios es santo en los tiempos pasados. Como diciendo, porque si vemos, hermanos, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo porque tú ya redimiste a tu pueblo pasado, a los que ya estás santificando, ¿ya? Y a los que han de ser santificados. Santo, santo, santo. Y dice la Biblia que ellos no descansaban ni de día ni de noche. Hermanos, Apocalipsis 14:11, veamos un contraste, hermanos, de la adoración en el cielo. Y de la condenación eterna, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No hay descanso en el infierno, no hay un día del Señor allá, no hay arroyos, ¿cierto? No hay un arrayán que ver, un ciruelillo, una alercia, un ulmo que ver, hermanos. Árboles hermosos de Chiloé. No hay nada que ver, hermanos. Nada. Y compartíamos una vez, ¿cierto?, una imagen del Señor de los Anillos cuando Sam, ¿cierto?, y Frodo están en la piedra esperando y Sam le empieza a hablar de la comarca. Empieza a hablar diciendo: ¿te acuerdas de la comarca, del lugar donde vivíamos? No, no me acuerdo de nada. No me acuerdo ni siquiera del sabor de las frutillas, de las cerezas. No me acuerdo de nada. Ese lugar va a ser de tormento donde tú no vas a poder recordar nada bueno de lo que recibiste aquí en la tierra. Nada. Ni una sola gota de agua. Ni un sabor. Ni un sentido. Ningún viento que refresque tu rostro, hermano. Ninguna llave donde tú puedas abrir y salga agua. No va a haber nada. Nada. Ningún privilegio que Dios nos da por su gracia común va a haber en ese lugar. Y contrastado con este privilegio, vamos a estar adorando constantemente al Señor. Y vamos a ser receptores de su luz. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno Santo, Santo, Santo? ¿Tú lo has contado, hermano? ¿Cierto? Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Temprano en la mañana nuestro cántico se elevará hacia ti. Santo, 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 misericordioso y poderoso, Dios en tres personas, bendita Trinidad, ¿cierto? Ahora, hay un párrafo de ese himno que dice: Santo, 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 te adoro, reverente. Reverente. ¿Se da cuenta de eso, no? Sí. Yo adoro reverentemente al Señor, hermano. Tú no ves mi corazón. Pero el Señor sí lo ve, hermano. El Señor sí lo ve. Cuando hablamos de la adoración, hermanos, constantemente nos viene a la cabeza la canción que vamos a cantar, la posición, hermanos, que vamos a adoptar, ¿cierto? El corazón. Pero, hermanos, cuando se nos habla en Romanos capítulo 12 acerca de la adoración, que es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. Tu cuerpo, hermano, tu cuerpo adorando a Dios, en la semana preparando tu cuerpo de tal forma, hermanos, que todos tus sentidos estén aquí, tal cual lo describe aquí, que todos los sentidos, hermanos, de estos cuatro seres vivientes están en alabar al Señor totalmente. Si, hermano, tú tienes problemas, hermano, no me puedo concentrar, hermano, prepara tu cuerpo, disciplínate, adora al Señor en tu hogar. Disciplínate, hermanos. La adoración es una disciplina,
que debemos vivir constantemente al alero de la Escritura. Pero no confundamos, hermanos, que adorar al Señor es cantar un himno junto con los hermanos. Total y absolutamente no. No. Es tu mente, hermanos. Es tu cuerpo. Son tus sentidos adorando al Señor. Saber que todo le pertenece a Él. Todo. Todo absolutamente. Hermanos, Habacuc nos dice acerca de la santidad de Dios que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. En el Salmo 89:35 dice que Él jura por su santidad. Que Él no jura, hermano, porque Él es bueno. No jura por su misericordia. Él jura por su santidad, por su atributo más grande, más fulgurante. Hermanos, Él es santo en la creación. Dice que Él hizo al hombre recto. Pero Eclesiastés, cierto, nos dice que Él se buscó sus propias perversidades. Dice que Él todo lo que creó fue bueno. Pero cuando apareció el pecado, hermanos, aparecieron los cardos, ¿cierto? El cáncer, el SIDA y todas las enfermedades. Satanás, cuando Él fue creado, ¿cierto? Dice la Biblia que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en Él maldad. Todo lo que Él hizo fue bueno, santo, perfecto, pero nosotros nos buscamos nuestras propias perversiones al igual que Satanás. La Biblia nos dice el que era, el que es, el que ha de venir. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de la bestia. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cómo es la descripción aquí del santo? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y cómo es la descripción de la bestia? El que era y no es y será. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Yo soy. La bestia no es. Hermano, yo he escuchado un montón de interpretaciones de ese pasaje de la bestia. Hermanos, si son interpretaciones tan rebuscadas, hermanos, porque acá hay un paralelo claro, que nuestro Dios es el que era, el que es y el que ha de venir, el verbo, pero la bestia no es. No se compara con nuestro Dios. Ya estoy terminando, hermanos. Aguántenme. Entonces, hermanos, el versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ellos dan acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Y cantan el cántico que acabamos de escribir en capítulo 5. Nos has redimido para nuestro Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra disposición si somos redimidos del Señor para adorarle? El Mesías va a reinar para siempre. Los 24 ancianos echan sus coronas delante del Señor y brindan todas las pleitesías. Habían recibido las coronas de Dios, pero ellos las arrojan, porque saben que esas coronas les pertenecen. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Ezequiel y nos narra, hermanos, acerca de esta mujer que está muerta, ¿cierto?, en sangre, el Señor le dice que le dio su hermosura. Así como la iglesia, el Señor es quien hace hermosa la iglesia. El Señor es quien te corona de favores. Pero tú y yo, hermanos, vamos a arrojar aquella corona que Él mismo nos dio. Hermanos, la Biblia nos llama solamente a adorarle a Él. Solamente a adorarle a Él. ¿Sí? Satanás tentó al Señor, y le dijo: adórame. Pero el Señor le respondió a través de la palabra: solamente adoraré al Señor mi Dios, y solamente a Él le serviré. Y finalmente, hermanos, el versículo 11: digno eres, nuestro Señor y Dios, de recibir gloria y honor y poder, porque creaste todas las cosas,
y por tu voluntad existieron, es decir, fueron creadas. Nadie, hermanos, en todo el universo es digno de esta gloria, honor y poder, sino Dios y el Cordero. Dios es digno debido a la creación y el Cordero digno debido a la muerte expiatoria. De ahí que solo el Cordero es digno de ejecutar el plan de Dios para la salvación y desempeñar el papel de rey en su reino. Hermanos, el capítulo 5 se pregunta, ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Cierto? Pero acá hay una respuesta previa. Digno eres. Digno eres. Y la razón de esta dignidad, ¿cuál es? Si leemos el pasaje, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cierto? La palabra nos dice que Cristo fue el creador, ¿cierto? En Él descansa la plenitud y por Él y para Él fueron todas las cosas, ¿cierto? Amén. Eso lo vemos en Colosenses. Hermanos, finalmente, ¿cómo el Evangelio nos es revelado aquí a través de estos pasajes? ¿El Evangelio estará aquí en este pasaje? ¿Podrá ser que el pasaje esté, que aquí esté el Evangelio? Podemos distinguir, hermanos, que acá se nos habla, ¿cierto?, de, en primera instancia, la alabanza es la santidad a Dios, ¿cierto? Que Dios es santo por sobre todas las cosas. Vamos al Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay respondo para mí. Pero tú eres santo. Pero tú eres santo. ¿Por qué Cristo no recibió respuesta en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Por qué Cristo, cuando cargó por el peso tuyo y mío de nuestro pecado, no hubo respuesta cuando Él clamó, ¿cierto? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no recibió respuesta? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y el pecado tuyo y mío, Él lo estaba llevando en la cruz del Calvario. El peso del pecado, el castigo que iba en contra tuya, lo recibe Cristo y es abandonado por el Padre, porque el Padre es santo, santo. Cuando se hacía el sacrificio, hermanos, los sacerdotes no solamente sacrificaban un cordero, sino que había uno que era abandonado. Cristo es abandonado por el Padre, porque Dios es santo. Dios es santo. Y veamos el pasaje que dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, pero Él no libró a su propio Hijo en la cruz del Calvario, porque Él era santo. Él era santo. Hermanos, ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva en el huerto? Uno, ¿cierto? La desobediencia. Y fueron eliminados. Cam cayó bajo maldición por haber visto, ¿cierto?, la desnudez de su padre. Moisés, ¿cuántas veces falló, hermanos? En todo su ministerio, porque antes obviamente había sido un asesino, ojo, había sido un asesino, pero falló una vez y fue excluido de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El criado de Eliseo fue consumido por lepra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque deseó cosas que no le correspondían. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ananías y Zafira fueron muertos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Los ángeles caídos no recibieron, hermanos, salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. David perdió a un hijo y su familia cayó en decadencia.
por causa de su pecado, porque Dios es santo. ¿Puede la luz, hermanos, habitar en las tinieblas? ¿Puede deleitarse Dios en los trapos de inmundicia que tú cargas? No, porque Dios es santo. Dios es santo. Y es lo que más resalta, hermanos, de los atributos de Dios en el trono. Y el peso de esa santidad cayó en el Cordero por ti y por mí. En cambio nosotros, como dice Romanos 1, del 21 al 23, hemos cambiado la gloria de Dios y le hemos dado alabanza a los cuadrúpedos, a los animales, ¿cierto? Y no hemos amanecido en nuestros propios razonamientos. Mas Cristo se interpone, ¿cierto?, en el camino en donde la ira de Dios iba dirigida hacia ti y hacia mí. ¿Cómo nosotros, hermanos, siendo creyentes, debemos responder ante esto? Siendo santos. Siendo santos. El Señor nos dice: sed bueno como yo soy bueno. Sed misericordioso como yo soy misericordioso. Porque Él sabe que todos los atributos dependen finalmente de uno solo. Sed santos como yo soy santo. Y terminemos con 1 Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En una parte de tu vida. Cuando estés en la iglesia, cuando estés con tus hijos, cuando estés con tu esposa, ¿qué dice? En toda tu manera de vivir, en toda tu manera de vivir. Porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, ¿quién entrará a su santuario? El limpio de manos. ¿Te das cuenta que la entrada a este trono celestial, el cual tenemos tú y yo, es porque alguien entró por ti y por mí? ¿Quién es ese Rey de gloria que está entrando? Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso. El verdadero israelita. Amén. Pero ¿cuál es el consejo de la palabra? No nos quedemos simplemente con eso, porque ese es el mensaje del Evangelio, claro, que nos llena, pero hay una consecuencia y una responsabilidad tuya y mía de vivir como Él es santo. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por las promesas sólidas que tú nos das, Señor, en ella, que tú estás en el trono y que no es un trono vacío, sino que tú gobiernas sobre todo. Gracias, Señor, por esta representatividad que podemos observar, que tú estás cuidando, Señor, a tu pueblo, y no solamente a tu pueblo, sino que también a tu creación, que tú la redimes, Padre, por el poder de tu sangre preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, y no eres, Señor, como los demás dioses. Señor, si hay algo que debemos meditar es en tu santidad. Tu palabra nos dice que debemos habitar en la hermosura de tu santidad, porque nos satisface, nos llena. Nuestros ojos, Señor, estarán evocados, Señor, enfocados en ti. Señor, cuando estemos allá en la gloria, Señor, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque nuestra satisfacción estará en ti, completa y plenamente en ti. Señor, hoy nuestros ojos desvarían, nuestras manos se cansan, nuestros brazos, Señor, desfallecen. Señor, mas la roca de mi corazón eres tú y mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo, Señor, en los cielos y en la tierra, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo.
Señor, mira esta congregación, mira cuántas falencias tiene. Señor, te pedimos que tú, Señor, pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, y buscar tu santidad. Buscar tu santidad porque tú eres santo, santo, santo. El que eras, el que es y el que ha de venir, Señor. Tú estás sentado en tu trono, reinando. Y en ti confiamos, Señor, en que tú gobiernas y que tú ejerces dominio sobre nosotros, sobre toda la creación. Gracias, Señor, porque el castigo, Señor, que iba en contra nuestra por tu santidad, Señor, fue recibida por Cristo el Señor, quien cargó nuestros pecados. Señor, y por causa de Él podemos ser hoy santos y confiar en la obra de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba.